Así que siempre, primer punto que quisiera que se lleven a casa este término, es cuando yo hago una prueba, lo primero que tengo que pensar en esa prueba es qué tan válida es. ¿Y qué significa validez? Pues una prueba válida es una prueba que mide lo que te dice que debe medir. Así que si es que tiene que medir, qué sé yo, la presencia de un virus, pues la prueba es más válida cuanto mejor encuentre ese virus. Si tiene que encontrar una bacteria, si tiene que encontrar un nivel de lactato, un nivel de procalcitonina, lo que sea, la prueba es más válida cuanto logre medir con exactitud lo que dice que debe medir. Veamos, entendamos un poco. Regresémonos al gráfico y tenemos nuestra población, pues en celeste están los pacientes sanos y en rojo los pacientes enfermos. Si yo hago una prueba y esa prueba logra encontrarles a los enfermos, sí, es decir, una prueba que tenga la capacidad de detectar a los enfermos, esta es una prueba sensible. Así que es un primer término que probablemente ya lo han estudiado o lo han topado en algún momento de su formación. Así que la capacidad que tenga una prueba para encontrarles a los rojos ahí se llama sensibilidad. Así que si la prueba es 100% sensible, pues encontrará a esos 6 enfermos y no pasa nada. Pero si la prueba no es 100% sensible, le va a pasar lo siguiente, ¿no? Perdón. Probablemente va a detectar a estos dos ejemplos que yo les he colocado, les he resaltado en amarillo, a estos dos los va a catalogar también como enfermos y eso no es verdad. Así que estos son los términos que vamos a encontrar, ¿no? Bien catalogados a los rojos como enfermos, pero se equivocó la prueba y les catalogó como enfermos a dos pacientes que están sanos. Así que cuando yo hablo de sensibilidad, hablo de verdaderos positivos, ¿sí? Los que están en rojo, esos son los que verdaderamente tienen la enfermedad. Pero si la prueba no es 100% sensible, aparecen otros que son positivos, pero que no lo son de forma real, es decir, falsos positivos. Así que, por ejemplo, en esta representación que hemos hecho en este instante, dos de esos pacientes también dieron positivo para COVID, también dieron positivo para VIH, también dieron positivo para tuberculosis, pero no tienen la enfermedad. Así que no se olviden que cuando yo pienso en sensibilidad, tengo dos términos que utilizar. Verdaderos positivos, que es tener una prueba positiva estando enfermo, pero también puedo encontrar falsos positivos, que es tener una prueba positiva sin estar enfermo o siendo sano, ¿no? Siguiente término. La prueba, por lo tanto, debería decir que los que están en celeste todos están sanos. Entonces, cuando yo hablo de la capacidad de una prueba para encontrarles a los sanos, hablo del término que está junto siempre al anterior, que es la especificidad. Entonces, si la prueba encuentra a los sanos, es una prueba específica. La prueba específica, si no es 100% específica, también puede equivocarse. Y en este ejemplo, por decir algo, este paciente que lo hemos resaltado aquí en plomo, resulta que el paciente está enfermo, tiene VIH, tiene COVID, tiene tuberculosis, pero nuestra prueba falló y le detectó como sano. Así que es un problema en cuanto a enfermedades graves, es un problema tener una prueba que sea mala en su especificidad, porque, por ejemplo, yo pudiera decirle a un paciente VIH, erróneamente usted no tiene VIH. Así que cuando la enfermedad es grave, es necesario que se la trate, que no se nos pase por alto. No podemos hacer al paciente una prueba que tenga una especificidad baja, porque cometeríamos un error muy grave. Tampoco le podremos decir a un paciente con cáncer que no lo tiene. Le hago una prueba y le digo al paciente, usted no tiene cáncer, pero lo que hice fue hacer una prueba con mala especificidad. Así que tengo que tener mucho cuidado en eso y saber que si le aplico una prueba a un paciente, esa prueba tiene que ser altamente específica o altamente sensible para yo poder interpretar bien
Si es que es mala la especificidad, mucho ojo, ¿no? Ya vamos a ver algunos ejemplos más. Así que cuando hablo de especificidad, dos términos también. Verdaderos negativos, los que están en celeste, pero si un enfermo fue catalogado como sano, es un falso negativo. Dos términos entonces, ¿no? Verdaderos negativos cuando la prueba negativa y está sano, y es falso negativo cuando la prueba te dice que no tienes la enfermedad cuando sí la tienes. ¿Sí? Así que dos términos que no hay como olvidarse, ¿no? Sensibilidad y especificidad. Muy bien, nuestro ejemplo tiene 24 pacientes sanos y tiene 6 pacientes enfermos. Así que la prueba que yo haga debería hacer eso. A esa se le llama patrón de referencia. Pero los patrones de referencia suelen ser difíciles de llevar a cabo porque, por ejemplo, hablando de cáncer, yo debería tener biopsia como patrón de referencia. Y eso es un poco complicado porque yo no pudiera decir, vamos a hacerle biopsia a todo Quito para ver si alguien tiene cáncer de próstata, por ejemplo. Sería muy caro, muy invasivo, necesitaríamos médicos capacitados para abarcar todo Quito y es bastante complejo hacer algo así. Así que no utilizamos patrones de referencia porque suelen ser más complejos, más caros, más difíciles de hacerlo de forma global en la población, ¿no? Así que por eso no utilizamos patrones de referencia, sino utilizamos pruebas de laboratorio, examen en orina, una muestra de sangre en la cual se pone una tirilla, es decir, se hace una prueba rápida, una prueba que es un poco más simple, más sencilla de hacer, y esa la comparamos con nuestro patrón de referencia. Así que si es que alguien se inventa una prueba, que sería este test, lo tiene que comparar contra el patrón de referencia, ¿no? Es decir, si es que yo tengo una prueba que detecta cáncer mediante una muestra de orina, perfecto. La única forma de saber si es que mi prueba que me acabo de inventar sirve es comparándole contra la biopsia, por ejemplo, de próstata y ver qué tanto se acerca. Si es que mi prueba logra encontrar 24 sanos y 6 enfermos, pues sería una prueba perfecta y nos ayudaría, pero eso es difícil que ocurra, ¿no? Cada prueba tendrá su capacidad de certeza, ¿no? De validez en este caso. Así que si es que yo me inventara una prueba, ¿sí? En general hago este cuadro que tenemos aquí, que es un cuadro de 2x2, tiene, como vemos, 4 casilleros en los cuales yo voy a ir colocando los resultados de mi estudio. Por decir algo, biopsia versus examen de orina, qué sé yo, para ver cáncer de próstata. Entonces, yo tengo que colocar en este sentido. Patrón de referencia, acá le he puesto como un más, vendría a ser todas las muestras de todos los pacientes que sacaron, por ejemplo, en la biopsia cáncer y los que no sacaron. Y lo voy a contraponer con todos los que en la muestra de orina, ¿sí? Mi prueba dijo que hay cáncer o dijo que no lo tienen. Y voy a ir contrastándolo uno contra el otro. Por ejemplo, ¿cuántos pacientes en mi estudio dieron positivo para cáncer y también dieron positivo en la biopsia? Entonces los coloco aquí. Positivo, positivo. Estos son, ¿sí?, los que coincidió el patrón de referencia con mi prueba. Y estos en verdad se llaman verdaderos positivos, ¿no? También pudiese tener el caso en el que el patrón de referencia dijo que no tiene la enfermedad y mi prueba también, mi prueba se confundió ahí, ¿no? Mi prueba dijo que sí tiene la enfermedad. Es decir, aquí hubo, en realidad el paciente no tiene la enfermedad, el patrón de referencia, la biopsia dijo que no hay enfermedad, pero mi prueba se equivocó y dijo que sí hay. Así que como habíamos dicho, mi prueba dice que es positivo, pero es falsamente positivo. Y luego se entiende claramente lo que tendríamos acá, ¿no? Es decir, por ejemplo, tendríamos un paciente que la biopsia dijo que sí hay cáncer, pero mi prueba no fue capaz de encontrarlo. Así que salió negativo, pero el paciente sí tiene la enfermedad. Es un falso negativo. Y finalmente, lo que sería verdad es que la biopsia dijo que no hay cáncer y mi prueba también. Así que en este caso serían ambos negativos y eso es verdad, por lo tanto son los verdaderos negativos. Siempre, todos los estudios que ustedes vean de pruebas diagnósticas tienen un cuadro así y ustedes lo pueden construir de forma
de forma muy sencilla, ¿no? Que solamente haciendo eso. Pongamos ejemplos un poco más prácticos. Fíjense que ustedes están en la, en la rural, en la emergencia, en el hospital, donde sea, y un paciente les consulta porque tiene fiebre y disminución del nivel de conciencia. Es algo que frecuentemente se encuentra en cuando uno atiende pacientes, ¿no? Tiene un paciente traído por los familiares, por ejemplo, y les dice que está con fiebre, 39 grados, y ustedes le ven y el paciente está somnoliento, su nivel de conciencia no es del adecuado. Siempre que yo tengo alteración del nivel de conciencia y fiebre, pues mi sospecha es que este paciente tenga una meningitis. Esa es una probabilidad. Le hago un examen físico, ¿sí? Y de lo que ustedes habrán aprendido en semiología, si mi sospecha es de meningitis, pues yo le hago pruebas para ver si tiene meningismo, y esas pruebas son Kerning y Brudzinski. Me salen negativas. ¿Cómo interpreto eso? Entonces, a veces lo que no se nos dice en la semiología es esas pruebas, Kerning y Brudzinski, qué tanta sensibilidad y qué tanta especificidad tienen. ¿Qué pasa si salen negativas? ¿Qué pasa si salen positivas? Entonces, fíjense que yo tengo una necesidad de conocer un dato sobre esas pruebas para poder interpretar lo que estoy encontrando. Veamos acá. La mejor forma de saber si este paciente tiene meningitis es tomando una muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y si es que encuentro, por ejemplo, bacterias, será meningitis. Si no encuentro nada, será cualquier otra cosa, pero meningitis no es. Y la prueba rápida, en este caso, mi prueba que yo quiero evaluar es Kerning y Brudzinski. También, a veces sale positivo, a veces sale negativo. Y esto ya está estudiado, por ejemplo. Hay un estudio en el cual se encontraron estos datos. ¿Sí? Como ven, es un estudio grande que abarcó 1,815 personas. Bastante gente. Entonces, probablemente la conclusión que saquemos de este estudio me va a servir para la práctica diaria. Entonces, yo voy y leo este estudio y me dice que estudiaron 1,815 pacientes, ¿sí? De los cuales la prueba coincidió, el Kerning y el Brudzinski coincidieron con el líquido cefalorraquídeo en 15 pacientes. Verdaderos positivos 15, verdaderos negativos 1,500, y estos fueron los falsos positivos y acá los falsos negativos. ¿Cómo calculo yo la sensibilidad y la especificidad? Pues solo voy a utilizar las columnas, es decir, esta de acá y esta de acá. ¿Cómo lo hago? 15 y 200, ¿sí? Son 215. Súper sencillo. Y acá sumo 100 y 1,500, son 1,600. En total, pues 1,815. Entonces, ¿cómo saco la sensibilidad? ¿Sí? Es bastante sencillo, solamente tengo que sensibilidad es igual a el 15 que tengo acá dividido para el total, 215. Así que, ¿qué es lo que he hecho aquí? He cogido los verdaderos positivos, ¿sí? Y he dividido para el total de pacientes que en realidad son positivos para el líquido cefalorraquídeo, que son 215. Entonces, ¿cuántos de estos? ¿Cuál sería entonces la sensibilidad de esta prueba? Y fíjense que 15 dividido para 215 es 0,069, que si multiplico por 100 para tener el porcentaje, la sensibilidad del Kerning y del Brudzinski es del 7%, extremadamente bajo. Ya vamos a enseñar cómo se interpreta esto para que les quede claro. Especificidad viene a ser exactamente lo mismo. Especificidad vendría a ser, ¿cuáles son aquí los verdaderos negativos? Son los 1,500. Y eso divido para el total. Así que como ven, las divisiones que he hecho han sido de los verdaderos positivos para el total y la especificidad es de los verdaderos negativos para el total. En este caso es 0,93 o 93%. Quiere decir que, antes de pasar acá, quiere decir que esta prueba es muy mala en sensibilidad y es bastante alta en especificidad. Así que vamos a hacer una regla de interpretación que quizás es lo más importante que ustedes se aprendan
para que cuando tengan que interpretar una prueba se basen en esta regla, ¿sí? Así que la regla de interpretación tiene estos dos nombres, ¿no? Spin y Snout. ¿Cómo lo interpreto? Así que básicamente, si quieren, pueden olvidarse el resto, pero podrían, para que se quede en su mente, grabarse estas dos palabras, spin, snout. Vamos con spin. Spin viene de estas tres palabras, ¿no? Sí, que es specific, positive, in. Si viene a significar que a mí me sirve la prueba específica me sirve solo cuando sale positiva. Así que si yo tengo una prueba que es altamente específica, ¿sí? 95, 96, yo digo, muy bien, esta prueba tiene muy buena especificidad, me sirve solo cuando salga positiva. ¿Y qué conclusión saco cuando sale positiva? El IN significa que confirma la enfermedad. Por ejemplo, nuestro ejemplo de la meningitis tenía alta especificidad, 93%. Quiere decir que si un paciente viene con fiebre, deterioro neurológico, y yo le hago el Kerning y el Brudzinski y me sale positivo, que es altamente específica, sale positivo, eso confirma la enfermedad. Así que esa es la forma en la que le van a interpretar a la sensibilidad y a la especificidad. Vamos con la siguiente. Snout significa, ¿sí? Entonces no se olviden, una prueba específica positiva confirma la enfermedad. Snout significa, en cambio, ¿sí? Habla acerca de la sensibilidad. Por lo tanto, cuando una prueba me digan es altamente sensible, en este caso a mí me sirve que sea negativa, ¿sí? Porque si sale negativa, descarta la enfermedad. Así que esta va a ser las dos reglas que necesito que se aprendan. En el caso de que el Doc Palace les tome alguna prueba, pues esta va a ser la forma en la que ustedes van a interpretar una sensibilidad o una especificidad. En el caso del Kerning y del Brudzinski, la prueba es bajísima en sensibilidad, muy baja la sensibilidad. Así que en este caso, no nos sirve la prueba cuando sale negativa, porque está muy baja la sensibilidad, 7% de sensibilidad. Así que como es muy baja la sensibilidad, cuando salga negativa yo no puedo tomar ninguna decisión. Así que las pruebas sensibles, si son muy buenas, muy altas la sensibilidad, y sale negativa, pues ahí sí descarta la enfermedad. No se olviden de esta regla para interpretar, ¿no? Entonces, muy baja la sensibilidad de nuestra prueba, muy alta la especificidad. Así que Snout, Spin. ¿Cuál es la que me sirve? Spin. Spin era de especificidad. Quiere decir que me interesará, como lo alto aquí es la especificidad, me interesará cuando la prueba salga positiva. Spin, especificidad alta, entonces si sale positiva, confirma la enfermedad. Como la sensibilidad es muy baja, pues si sale negativa, no tengo ninguna forma de atribuirle ninguna conclusión, ¿no? Fíjense en este otro ejemplo. Cuando ustedes van al hospital y hay un caso de algún paciente en el cual se sospecha tromboembolia pulmonar, ¿sí? Es una enfermedad muy grave, se pide dímero D. Y resulta que el dímero D tiene una sensibilidad del 95% y en cambio tiene una especificidad muy baja. Así que esto es importante porque si tienen un paciente en el cual sospechan de tromboembolismo pulmonar y el dímero D le salió muy alto, ¿qué hacemos con eso? Me salió negativo, ¿qué hacemos con eso? Entonces, en este caso, la sensibilidad es muy buena. Así que yo me acojo a la sensibilidad. Por lo tanto, me sirve Snout. Quiere decir que una prueba sensible, ¿sí? Una prueba sensible que salga negativa, descarta la enfermedad. ¿Cómo interpreto esto en la práctica?
es muy bien, este paciente tiene una sospecha de tromboembolismo pulmonar. Veo el dímero D y yo sé que es una prueba que tiene gran sensibilidad. ¿Qué es lo que espero entonces? Si la prueba es altamente sensible, si es que sale negativa, descarta la enfermedad. Por lo tanto, traen el resultado y la prueba salió bajísima, no tiene, según el valor de referencia, está por debajo de eso. Entonces, no hay tromboembolismo en este paciente. Descarta la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa si tengo sospecha de tromboembolismo pulmonar y la prueba me sale positiva? Como es tan baja la especificidad, yo no puedo decir que este paciente tenga tromboembolismo pulmonar porque el dímero D salió positivo. Así que querrá decir que se elevó puede ser tromboembolismo, puede ser cualquier otra cosa más que haya elevado, pero por la especificidad, si sale positivo, yo no puedo decir tiene tromboembolismo. Pero si sale negativo, en cambio, tengo la certeza de que no tiene tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Así que, ¿cuál es nuestro dato ahí? SNOUT. Muy bien. VIH. Enfermedad muy grave, contagiosa y asintomática. Así que si es que el paciente tiene la gente, qué sé yo soy un salubrista o alguien que quiere evaluar el nivel de VIH o la cantidad de la prevalencia de VIH en los estudiantes de pregrado de la Universidad Central. Sería un estudio interesante, pero ¿qué es lo que tengo que utilizar ahí? ¿Es una prueba sensible o es una prueba específica? Y cuando yo tengo esta duda, porque lo que necesito hacer es una prueba que me sea útil, es decir, que cuando yo le diga a la gente usted tiene o usted no tiene, pues no cometa un error grave, ¿no? Entonces, en esos casos tengo que pensar en cuando los resultados sean falsos, tanto falsos positivos como falsos negativos. Así que si es que yo voy a investigar este tipo de enfermedades que son graves y que no quiero que se me pasen por alto, yo no puedo decirle a la gente, o sea, no puedo utilizar pruebas que den falsos negativos. ¿Sí? No puedo utilizar falsos negativos, como habíamos dicho. Es importantísimo que todo enfermo con VIH, se le encuentre. Así que no puedo decirle falsamente a alguien que no lo tiene. Así que si es que tengo que escoger qué prueba utilizar en este caso, nunca una con especificidad baja. ¿Sí? ¿Qué pudiera utilizar? Pudiera utilizar una prueba con sensibilidad alta. Es decir, que va a encontrar a los que tengan VIH y a algunos sanos les va a decir falsamente que son positivos. Así que eh, esto es un poco antiguo en el sentido de que antes las pruebas de VIH ahora de cuarta generación son bastante altas en sensibilidad y en especificidad, así que suelen ser bastante exactas. Pero un poco antes se hacían las pruebas por ejemplo, me salió positivo, entonces te decían, tranquilo, es porque era una prueba altamente sensible, ¿sí? Ahora necesitamos a todos los que sacaron positivo repetirles otra prueba, ¿sí? Ahora sí, ya sé que todos son positivos, hago una prueba ahora sí específica para poder sacarles a los que en realidad no tenían la enfermedad, ¿sí? Así que no se olviden que si es que tengo que hacer pruebas hacia la población en general, cáncer, VIH, cosas que no pueden pasarse por alto, no puedo hacer pruebas que sean con especificidad baja. Listo, yo creo que nos vamos a quedar ahí para que no nos cansemos mucho y la próxima clase vamos a hablar acerca de seguridad de las pruebas. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. No, yo tengo una pregunta. Entonces, concluyendo con lo de que dice usted del VIH, que preferible es una que diga a los que están y les dé como que un falso positivo a los que están sanos, a decir que haya muchos que sean falsos negativos cuando en realidad sí están con la enfermedad. O sea, ese es el dilema en el que se... Exactamente. Ah, ya, ya. Es un golpe un poco psicológico Exacto, pues. a la gente que le sale positivo, ¿sí? Pero es un precio que uno decide jugársela cuando te toca escoger entre especificidad o sensibilidad. Porque lo ideal sería tener una prueba que sea altas las dos, ¿no? Pero si te toca Exacto. escoger entre el uno y el otro, eh,
pues ya ha pasado. Afortunadamente ya no en la actualidad, afortunadamente la tecnología va haciendo pruebas un poco más capaces de, o sea, más válidas, como hemos dicho, ¿no? Pero, por ejemplo, hace unos 5 o 10 años pasaba esto, ¿no? Llegaba un paciente a la emergencia, por ejemplo, le hacíamos una prueba, como siempre era en ese momento, una prueba sensible para VIH y salía positivo. Entonces, ese paciente tenía que ser canalizado a una segunda fase donde le decían, usted salió positivo, pero necesitamos hacer otra prueba, ¿sí? Para realmente saber si usted tiene o no tiene. Y muchos pacientes en la segunda prueba salían negativos. Y esa es la que en realidad vale. Pero lo que interesaba de hacer la prueba sensible es que no se te escape ningún paciente con VIH. Porque ese es el verdadero problema, ¿no? Ahora que obviamente usted le salió positivo el VIH y te asustas y toda la vaina, ¿no? Pero de todas formas luego podías llegar a confirmar o a descartar la enfermedad. Gracias, Doc. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No creo, no está bien claro. Listo, entonces yo creería que la próxima en cuanto a seguridad, vamos a hablar acerca de lo que son el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, y ver si es que entramos a un buen método para ver qué tan buena es una prueba, que es un tema que se llama curvas ROC, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a intentar abarcar la siguiente clase. Si no hay más preguntas, creo que podemos terminar la clase ahí. Si es que a alguien se le ocurre alguna pregunta adicional en el transcurso de la tarde, los otros días, me pueden escribir a su representante y me puede pasar la pregunta para poderles resolver. Creo que entonces nada más por el momento.